De acuerdo con Richard Carleton, a partir de los papeletes, pitillos o ese tabaco que era en picadura y enrollado en hojas de papel y cuyo consumo fue muy popular entre las clases bajas y las mujeres españolas, al llegar a Francia pues se perfeccionaría y recibiría el nombre de cigarret, que de hecho fue inicialmente consumido por los hombres y su consumo llegó hasta Turquía y Rusia dentro del marco de la guerra de Crimea, donde se introdujeron estos formatos entre las tropas inglesas y francesas. En el libro Diva Nicotina, Ian Gattelli comparte que los fumadores de pipa y cigarro consideraban al cigarrillo como un producto destinado para pálidos oficinistas y personas que carecían de clase y modales, ya que este formato banalizaba el disfrute del tabaco. Asimismo, en la Gran Bretaña de mediados del siglo XIX, los cigarrillos tenían una mala reputación por estar asociados con Francia y este estigma impulsó a unos cuantos escritores de la época a fumarlos como un comportamiento contracultura, como fue el caso del escritor irlandés Oscar Wilde. Por otra parte, desde la primera mitad del siglo XIX, otro fenómeno se estaba empezando a repetir, tal cual como había ocurrido en España, pero esta vez en Francia, y es que el cigarrillo se posicionaría como un producto popular entre las mujeres francesas. Por ejemplo, el comentarista Théodore Bouret, en su obra La fisiología del fumador de 1923, estableció que el cigarrillo era propio y algo del sexo femenino, reconociendo el erotismo y la sexualidad con el que se le asociaba. E incluso el escritor Charles Baudelaire, reconocido por ser maestro de la sensualidad y la melancolía en el movimiento romántico francés, en una de sus obras llamada Los Salones de 1848, confirmaría lo establecido por Théodore Bouret décadas atrás, y con ello se ratificó que el cigarrillo en las manos de las mujeres representaba una revolución en la sociedad liberal francesa. En Gran Bretaña los cigarrillos comenzarían a aparecer a mediados del siglo XIX, después de la Guerra de Crimea, cuando el veterano de guerras Robert Bacon en 1856 abrió la primera fábrica la cual elaboraba cigarrillos al estilo ruso, con la taquia, rapé y papel amarillo. Y como mencionábamos anteriormente, si bien se demoró en popularizarse entre la sociedad inglesa, tanto así que el mismo Robert Bacon terminó convirtiendo su fábrica de cigarrillos en una fábrica de cigarros. Para esa misma época, el comerciante londinense llamado Philip Morris comenzaba a vender cigarrillos hechos a mano. Para la segunda mitad del siglo XIX, el cigarrillo ya se había posicionado como una novedad parisina de lo más controversial, pero que ganaba cada vez más adeptos, y para el caso de Francia, se volvería una costumbre a tal punto que Napoleón III afirmaría que amaba los cigarrillos, y este evento llamaría la atención del monopolio estatal de tabacos CETA. En el caso de los Estados Unidos, la afición de mascar tabaco se veía cada vez más amenazada, pues por el incremento en el consumo del cigarrillo. Y la clave de estas ventas no era otro que la labor en publicidad con la cual los fabricantes aseguraban su éxito. Un ejemplo de ellos fue la fábrica Allen Ginter, quien revolucionaría la presentación comercial de los cigarrillos, pues empezaron a venderse en envoltorios de papel con una tarjeta de cartón que impedía pues que se estropearan. Asimismo, en 1880, los cigarrillos Bull Durham lanzaron la primera campaña publicitaria y pues precisamente era en torno al cigarrillo. Y finalmente habría un evento que tendría una repercusión impresionante en el consumo del cigarrillo en Norteamérica y en gran parte también la repercusión que tendría en todo el mundo a finales del siglo XIX y en el siglo XX, y es que la empresa Allen Ginter, donde organizó un concurso, ¿cierto?, cuyo premio eran $75,000, y este se lo otorgaba a las personas o a la persona que inventara una máquina que masificara y facilitara la producción de los cigarrillos. Fue así que en 1880 James Albert quien elaboraría ese artefacto con el que se pudo producir alrededor de unos 212 cigarrillos por minuto. Y hasta aquí dejaremos la historia del tabaco en Europa y Norteamérica, y nos centraremos en Centroamérica y Suramérica, e iniciaremos nuestro recorrido pues obviamente en Cuba, pero eso lo dejaremos para el próximo episodio de ¿Sabías qué?